Vivimos en muchas ocasiones en nuestros domicilios inmersos en tareas pues, de todo pelaje y de toda índole, de teletrabajo, de atender a la familia, a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la actual situación pues llegar a afectar al sueño. Por eso les presentamos Cal Plus de Mundo Natural, un complemento a base de aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como la L-teanina, una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida, la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren Cal Plus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. La pueden encontrar también directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Bueno, pues qué cosas más raras pasan, porque yo no sé si tendrá que ver o no, pero estamos hablando pues, de un proceso electoral muy importante, una cita electoral en la que pues, se van a empezar a decidir muchas cosas, que puede ser un punto de inflexión en el futuro político inmediato de este país, 28 de mayo de 2023, elecciones municipales y autonómicas, y vayan ustedes a saber si incluso el figura le va a convenir hacerlas coincidir con las generales. Bueno, no digo que tenga que ver, pero ¿ustedes se acuerdan de cuando Pablo Iglesias recibió ahí un sobre con balas o no sé qué, y también una navaja, no sé quién recibió una navaja ensangrentada o no sé qué historias, que por cierto, esto fue pues otra estupidez, trending topic también 2 días, dentro de esa basura en la que se han convertido las redes, y luego al tercer día, en este caso no resucitó nadie, se dejó de hablar de ello por completo. Bueno, desde ayer por la tarde están pasando otra vez estas cositas raras. Ya que llevemos contabilizados, han sido recibidos 6 paquetes bomba en la Embajada de Ucrania en Madrid, en primer término, el segundo en una empresa de armas de Zaragoza que fabrica armas con destino, según parece, al ejército ucraniano. Después hemos conocido que el 24 de noviembre, no sé por qué demonios tardamos tanto en enterarnos de las cosas, pues se recibió otro paquete en Moncloa, presuntamente dirigido a Pedro Sánchez, otro en el Ministerio de Defensa, no está muy claro si iba dirigido a la propia señora Robles, a la ministra de Defensa, y en las últimas horas pues también hemos tenido noticia de la recepción de otro, en este caso en la Embajada norteamericana, en Madrid. Creo que no me dejo ninguno, son 6 en total. Carecemos de información la Policía Nacional ha activado lógicamente los recursos de investigación de los que dispone, de los que tiene a su alcance. Estoy seguro también que el Centro Nacional de Inteligencia pues estará encargando del asunto, aunque lógicamente pues como siempre opera con la discreción y la eficacia que les caracteriza. Ha salido esta mañana el secretario de Estado de Seguridad, el número 2 del señor Marlaska, a dar una rueda de prensa, decir que todos tranquilos, que esto tampoco va a ser para tanto, que de momento no es necesario activar el nivel de alerta antiterrorista, y también algún representante gubernamental, en este caso Pilar de Dale tu cuerpo alegría Pilar, que es la ministra de Educación y además es la portavoz del Partido Socialista, pues ha hecho un llamamiento a la tranquilidad. Vamos a escuchar a Pilar Alegría y luego abrimos una ronda de opiniones sobre estos extraños y curiosos sucesos. Lo primero que quiero hacer también es trasladar toda mi confianza hacia la policía, hacia el TEDx. Saben que se está investigando esta situación y además, no sé si ustedes conocen, pero a las 12 del mediodía va a hacer una rueda de prensa el secretario de Estado de Seguridad y les trasladará toda la información. Pero afortunadamente, bueno, pues como les digo, la policía y TEDx está investigando esta situación y por tanto traslademos también tranquilidad. Bueno, pues como habréis podido comprobar, esas declaraciones se producían minutos antes del mediodía, de esa rueda de prensa a la que hacía yo referencia del secretario de Estado de Seguridad, que se refería a estos artefactos. Cuando nos dedicábamos a la cosa informativa antiterrorista, decíamos artefactos de fabricación casera. Y creo que la frase literal ha sido pirotecnia casera o pirotecnia pues de baja intensidad. Ha habido algún herido en la embajada, pero bueno, pues al abrir el paquete, lógicamente, pues alguien se puede llevar un dedo. Don Luis, alcance y contenido, como decían antes los viejos periodistas de la época franquista. Alcance y contenido de esta noticia, qué raro. Esto, pues yo no sé, ¿quién puede estar interesado? Además, son objetivos como muy variables, ¿no? Puede haber,
yo les lanzo la primera, pues yo qué sé, aquí podíamos elucubrar 1000 teorías, ¿no? Es conocida la tesis de que hay muchas simpatías prorrusas en nuestro país y en otros, que muchos alojan no solamente en la parte comunista del espectro ideológico, más social que político, que también, sino en determinados sectores de lo que algunos llaman ultraderecha. Artefactos que van contra la embajada americana, contra los ucranianos, contra una fábrica de armas que sirve armas a Ucrania, contra el Figura o contra el Palacio de la Moncloa y contra la ministra de Defensa. A lo mejor esa es la impresión que quieren dar los que realmente hayan enviado los paquetes, o no, yo que sé. O un friki desde el Escorial, como fue lo último. Es que, mira, yo, mi experiencia en las administraciones es que fricadas eran semanales. Yo recuerdo como aquello era del Antrax, nos mandaban sobres de tal. Con polvito marrón o blanco, no sé de qué color era. Hubo una época que se recibían uno a la semana de esos, claro. Y al final, como siempre era polvo de talco... ¿Y era polvo de talco? Sí, pero eran fricadas. Es que lo más fácil del mundo, bueno, es fácil, más o menos es fácil mandar un paquete, 6 paquetes. Ahora, ¿son artefactos o no? Me has dicho que había un herido, que es la primera noticia. El secretario de Estado de Seguridad se ha referido a ellos como pequeños artefactos, como de pirotecnia casera. O sea, pues son 2 petardos dentro, ¿no? Pero has hablado de un herido en la embajada. Un herido al abrir. Pero un herido, se le quemó un poquito un dedo, una cosa menor, totalmente menor. Entonces, ¿estamos hablando verdaderamente de un artefacto? Estamos hablando de las navajas que recibía la candidata a la alcaldía de Madrid, que era... ¿Sabes? O sea, de esas cosas recibíamos, yo recuerdo anónimos, una bala del 22, a mí me gusta la caza, entonces una bala del 22 y dice, esta a mí no me mata, desde luego. Entonces, ¿la guardó usted de recuerdo o la tiró a la basura? No me acuerdo, no sé. Es que esas cosas al final, es que no le das ninguna importancia, porque claro, cuando teníamos la ETA, eso sí que era importante, ¿sabes? Porque estábamos escoltados y entonces, bueno, pues... debajo del coche y le dábamos 3 vueltas a la rotonda y llegabas allí y te daban una cosa que se llamaba el kit de seguridad, que consistía en un espejo que cuando te ibas a cenar le tenías que decir a la gente, oye, retiraros que voy a ver si hay una bomba bajo mi coche. Claro, no se subía nadie quería cenar contigo. Pero bueno, o decían, ya vamos yendo por el metro. Sí, claro. Entonces, es que veníamos de una época... Claro, todo esto es que es el infantilismo de la política. Yo de todo lo que ha dicho Aznar, yo creo que lo más importante es que esto ha dejado de ser serio. Ahora se ha convertido, pues igual que Luis, que tú y yo alguna vez lo hemos discutido, el otro Luis Magán, sobre estas cosas. Es que ya todo es entretenimiento, hasta el arte es entretenimiento, la literatura es entretenimiento, el teatro es dificilísimo ver cosas de verdad profundas y con cierto alcance, todo es muy coyuntural y muy efímero, y la política pues está absolutamente absorbida por la sociedad, y entonces ahora, pues ¿qué es lo que prima? Pues estas chorradas, porque es que lo que no sé, me has asustado con lo del herido ucraniano, pero vamos, si se ha quemado un poquito. Bueno, al abrir el sobre, pues oye, bueno, entonces, sí, un pistón te hace daño, un pistón detona y te puede llevar un dedo. Bueno, un pistón de esos de nuestras pistolitas aquellas que eran como de fósforo, eso te quemaba también. ¿A usted le gustaban las pistolas de aire comprimido? Hombre, me encantaban, claro. He pasado años, siglos con ellas. Yo confieso que alguna vez he matado algún gorrioncillo. Sí, yo te disparaba muy bien. Qué ricos estaban. Qué ricos estaban, ¿verdad? Los pajaritos, que los no fritos. Que no se oiga el ministro. Está prohibidísimo. Que no se oiga el ministro de Consumo. Mi delito ha prescrito, podía yo tener 15 o 16 años. El que no haya comido pajaritos al ajillo no sabe otra vez tres es el auténtico bocata di cardinale. El bocata di cardinale viene del pajarito. ¿Ah, sí? Bocata di cardinale, total. Don Luis Magán. Bueno, sí, yo creo que lo que dice Luis, que más que una sociedad de entretenimiento, estamos en una sociedad del espectáculo, es decir, y sobre todo desde que todo pasa por el sesgo de la interpretación que se hace a través de la televisión de todo lo que sucede, y ahora aumentado exponencialmente con las redes sociales. Ahora bien, hay que tener cuidado, es decir, puede haber, yo estoy convencido, también como sugería Sua, que puede ser un loco, un auténtico loco, porque hay locos para todos. Quiero decir, es cierto que los destinatarios, los seis destinatarios son, entre comillas, apoyan, digamos, un poco, o son Ucrania, como la embajada, o apoyan, digamos, un poco las tesis de Ucrania. La carta que envían a Moncloa va a nombre del presidente, del señor Sánchez, por lo visto, y si lo que sí han confirmado ahora mismo fuentes judiciales, bueno, fuentes de la investigación más que judiciales, es que todas se emiten, o sea, se envían
desde territorio nacional, desde España, pero puede ser cualquier pirao, porque puede, o sea, hay un nivel de enloquecimiento que de 5 absoluto. te fallen las 5 es rarísimo. Pero bueno, puede ser... Si eres eficaz, No, pero una puede de ser, dos, pero puede ser un chalao que no sepa de sí, nada, no. y puede ser a lo mejor un tipo de estos de, yo qué sé, que se dedique a la pirotecnia en su pueblo, o en su gran ciudad, o en su barrio, digamos. Pero es verdad que hay que tener cuidado porque esas cosas pueden ocasionar, afortunadamente no ocasiona nada más que la herida leve de un auxiliar en la embajada ucraniana, pero puede crear... Pero esto tiene una derivada política también, que es decir, que de estas cosas sí se tendría que estar ocupando, aunque fuera una cosa totalmente menor, y ojalá lo sea, el ministro del Interior, y no su secretario de Estado. Quiere decir que él, como está ocupado en salvar, digamos, un poco su pellejo con respecto a la valla de Melilla, pues entonces quiere decir que en este tipo de acciones, que es el día a día, probablemente... como bien dices tú, del Ministerio del Interior no se ocupa. En cualquier caso, seamos precavidos, seamos cuidadosos. Hay mucho loco, desafortunadamente hay cada vez más. Y hoy venía yo leyendo un paréntesis que viene a colación de que cada vez hay más locos. Venía leyendo una portada de un diario nacional en el que de las 8 primeras informaciones, 3 eran referidas a temas relacionados con los trastornos que estamos padeciendo. Las ansiedades, los intentos de suicidios de los jóvenes. Eso antes no existía. O sea, es un informe de una organización que no recuerdo, pero que estimaba que en la última década había crecido un 23% el índice de suicidios entre jóvenes y adolescentes. Y yo, que he convivido media vida entre profesores y profesoras, lo tengo muy claro. El 80 o el 90% de eso se debe a la basura, a la mierda de las redes sociales. Casos de móvil. El caso de las chicas adolescentes, que si has leído la noticia entera, sí, pues digamos que era la bolsa, digamos, donde esto se veía de forma más palpable por el tema de son prisioneras de la imagen, etcétera, etcétera y tal, ¿no? Insatisfacción, trastornos alimenticios, una puñetera barbaridad. Me decían profesores de la vieja escuela, gente incluso mayor que los que estamos aquí, que hace 30 o 40 años los chavales o las chavalas no se suicidaban, pero ni el primero. Ahora esto es un problema, sí, ¿es verdad? Sí, por eso te digo que, al hilo, para no desviarnos del tema, realmente hay mucho loco y puede ser producto de una mente que esté pirada y que sea un payaso que algunas veces puede resultar un payaso muy peligroso. Don Pedro Luis Pedrosa. Bueno, lo que pasa es que cuando tú te enfrentas a un sistema como el que está instalando Pedro Sánchez, que insisto, comenzó a instalarlo el señor José Luis Rodríguez Zapatero, pues de verdad que a mí me cuesta creer en las benditas bombas. De hecho, llámenme negacionista o la madre que me parió o lo que les dé la gana, pero yo no creo en las bombas. Yo no creo en las bombas porque aquí todavía no tenemos respuesta de la bendita navaja ensangrentada ni de las balas que ocurrieron en periodos súper específico. Coño, no sabemos, perdona Pedro, si no reviento y después me llamáis lo que queréis, no sabemos ni cuál era el explosivo de los trenes de Atocha. Vamos a saber dónde fue la navaja. Vale, entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a meternos a recordar mi época de profesor de comunicación, de teoría política en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central. ¿Qué es una agenda setting? Una agenda setting es una serie de temas que un grupo de personas que están sentados en un sitio que se llama sala de redacción deciden que va a ser el tema que van a poner en la palestra. Que le tiene que interesar a todo el mundo. Ahorita no sé si ya se terminó porque estamos saliendo de noche, pero ahorita se está discutiendo, ojo, de paso, con el juego de España contra Japón en desarrollo, se está discutiendo la reforma del delito de sedición. Entonces, ¿qué hace la agenda setting? Agarra y mañana prenda usted La Hora de la 1, Espejo Público, o el programa de Ana Rosa, o lo que usted le dé la gana, y mira, desde que la señora Ana Rosa Quintana, que hace un esfuerzo sobrenatural en hacer un editorial muy contundente, pero luego ese editorial se va diluyendo porque tiene ahí eso que hemos comentado, sentado junto a ella, una panda de jalabolas que están dedicados. Vuelve usted a explicar lo que eran los jalabolas, que hay parte de nuestra audiencia que todavía no lo sabe, y Luis. Yo ahorita Luis se Asúa, lo explico en la publicidad. Pero pajaritos preñados que me lo he explicado acá. Entonces, que desde que la señora Quintana termine su editorial, cuenten cuánto tiempo le van a dedicar a las benditas bombas y cuánto tiempo le van a dedicar a la reforma del delito de sedición. Hagan lo mismo con los otros 3 canales y luego pongan al señor Farrera o como se llame,
y pongan el rojo vivo y hagan el mismo ejercicio. Verán que hay una intención deliberada, sistemática, de desviar su atención de lo que es verdaderamente importante. Voy terminando. Hoy, en uno de estos programas, en la cadena de la Isla de las Tentaciones y de Sálvame, estuvieron hora y media hablando de feminismo. Oigan bien, de feminismo, de que si ha aumentado, de que si se ha disminuido, de que si los hombres son malos, de que si son buenos. Es simplemente la intención de instalar en su subconsciente unos temas que en verdad son irrelevantes. Y lo que usted dice, don Luis, que me queda aquí al lado, el tema de la televisión combinado con las redes es una rueda de molino. ¿Okay? Porque entonces sale en las redes un fulano, lo toman en televisión, la televisión dice y brinca a las redes sociales y terminamos viviendo en un mundo que es una mezcla de Orwell con Huxley. O sea, es 1984 mezclado con un mundo feliz de Aldous Huxley. ¿Puedo decir una chorrada? Porque a mí me gusta todas estas cosas de la izquierda, de echarles mucho humor. Había un obispo en la época de Kenia, cuando estaba el Mau Mau mandando bombas, que entrenó a un mono para que abriera el correo. Claro, el mono saltó por los aires. Entonces puede ser una propuesta para el gobierno, que empiezan a comprar monos. Pero va contra la ley de bienestar animal. Pero va contra... te iba a decir. Te van a meter un paquete. Menudo lío. Si ya ni se puede decir nada, ni se puede hacer nada, ni nada. Pero humor, yo creo que hay que darle al humor a estos tíos, hay que pegarles fuerte con el humor, porque eso les desestabiliza, lo del profundamente de Carlos Toscano. Eso les jode con perdón. Que se reían hasta ellos. Claro, sabéis que lo sabéis. Hay una cosa que les molesta mucho más que se les insulte, porque eso están acostumbrados. Es como si terminas a bofetadas con ellos, pues están acostumbrados a eso y tal, ¿no? Aunque al final, pues de uno en uno, como os digo, siempre no valgan nada, que te cachondees de ellos. Eso les jode muchísimo, porque para eso no están preparados. Último corte de publicidad, volvemos enseguida y os voy a contar una cosa que os va a divertir. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Naturhaus ayuda a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento médico gratuito. Dispondréis de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de vuestro caso de forma permanente. Será vuestra guía durante todo el proceso para que consigáis un
peso saludable y será también vuestro apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano y si no, pues pueden pedir cita también online en www.naturhaus.es. Bueno, pues abordamos la última media hora ya de estos intocables de este primer día de diciembre, jueves 1 de diciembre de 2022. Hay un dato, hay una referencia económica que yo quería comentar y quería comentarla pues con una de nuestras grandes periodistas económicas, doña Carmen Obregón del diario El Economista. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Para todos los espectadores. Ahora ya te escuchamos. Gracias, Carmen, por acompañarnos unos minutos a estas horas de la noche. Preguntaba yo en la pastilla, en los titulares que vamos creando para cada bloque, si mejoran un poquito, que sean las previsiones económicas, porque BBVA Research, que era uno de los, bueno, pues, de la miríada de organismos públicos y privados que pues, había echado por tierra las previsiones de la figura de Nadia Calviño, recortando el optimismo gubernamental acerca de las previsiones de crecimiento de la economía española, pues ha mejorado, ha corregido un poquito al alza en 2 décimas sus previsiones de crecimiento para 2023. Las ha situado, te estoy hablando de memoria, creo que en un 4,6%. Por tanto, pues eso, sube 2 décimas su previsión inicial y deja la previsión de crecimiento para final de este año, al cierre del ejercicio 2022, en un 1,4%, me parece. Si hierro en alguno de los dos datos, me lo dices. ¿Tú esto cómo lo valoras? ¿Te parece irrelevante? ¿Te parece que existen? Te lo digo porque en los últimos días, ya Sí. que vivimos, es una broma y cariñosa, rodeados de economistas por castigo, y además pues aquí nuestros mejores amigos y colaboradores, pues Daniel Lacalle, Álvaro Climent, etcétera, pues nos venían indicando, sobre todo Climent el otro día en otro medio de comunicación me decía que bueno, que a lo mejor pues los indicadores no terminaban de caerse del todo, ¿no? Ayer Wall Street cerró con unas subidas fortísimas, como que parece como si se estuviera recuperando mínimamente la confianza a nivel global. Yo no sé tú cómo lo ves, Carmen. Bueno, yo creo que, claro, cualquier cosita pequeña, cualquier avance es positivo, ¿no? Entonces, si vamos a bajar y vamos a crecer a un 4,4% de PIB y vamos a crecer a un 4,6%, pues es una noticia positiva, pero es relativamente positiva, porque lo que dicen los estudios del BBVA es que el crecimiento de España para este año será del 4,6% y del año que viene del 1,2%. Es decir, prácticamente la mitad de lo que el Gobierno había pronosticado, había previsto para el año que viene, que había pensado en un 2,1%. Estamos hablando de unas cantidades, yo diría, pírricas, ¿no? Son cantidades muy pequeñas. Entonces, luego hay otra cosa importante, que el estudio que ha hecho el BBVA lo ha hecho también junto con FEDEA y con EI Sagardoy, y ahí también se habla del empleo y se habla de cómo el empleo no está funcionando todo lo bien que se quería. ¿Por qué? Pues porque los fijos discontinuos a lo mejor no están teniendo los resultados deseados, porque hay más bajas de las que se esperaban y entonces el crecimiento del empleo está siendo inferior. Con lo cual, yo no sé, es posible que la recesión se ralentice y venga un poco más tarde, pero desde luego los estudios del BBVA tocan muchos palos y no todos son súper positivos. No todos son súper positivos porque hay otro dato, esto no es una gran cifra macroeconómica ni tiene que ver con los presupuestos ni con el cuadro macroeconómico este absurdo que ha tomado el Gobierno como base para elaborar esos presupuestos, pero que le afecta y le afecta mucho a la gente, y es un dato que además a nuestros espectadores le llega y a los lectores del Economista y de todos los diarios, pues también cuál es, y el dato es de una ONG. Yo soy poco amigo de las ONGs y sobre todo de algunas menos que otras, sin entrar en detalles. Bueno, hoy Andrés Conde
que es un buen tipo, Save the Children, han suministrado unos datos que son bastante aterradores. 733.000, sigo hablando de memoria, 733.000 niños en España viven en pobreza extrema. Estamos hablando de familias tipo, de 4 miembros en la familia. Save the Children ofrece el dato de que viven solamente con una renta, que puede ser un subsidio, puede ser, normalmente es un subsidio, de unos 400 euros al mes. Andrés Conde contaba esta mañana que si descuentas pues, el gasto de alquiler, supongo que la calefacción, etcétera y tal, les quedan a los 4 miembros de esa familia 152 euros para comer todo el mes. Esta es la realidad. Exactamente, esa es la realidad, Eurico. Es que nosotros hablamos de los datos macroeconómicos que yo creo que en el fondo interesar o entenderlos entendemos pues 4 personas, pero el resto de los mortales, es decir, la gran mayoría, esto no lo entiende. Entonces, como tú bien dices, esa cifra es asombrosa, es escalofriante. El problema que tenemos ahora mismo los españoles, y tú has metido a este grupo, ¿no?, de personas vulnerables, es que no podemos pagar la calefacción. Y eso no sé cómo se mide en datos macroeconómicos, que son muchas las comunidades de vecinos que se están planteando no encender calefacción. Algunos han reducido a la mitad, otros no la encienden. Hay vecinos que directamente apagan y no conectan sus radiadores. Ese es el problema del día a día. Entonces, ¿eso cómo lo explicas? ¿Cómo le explicas a todas esas personas que la economía, pues nada, va a funcionar, que los fondos europeos están llegando, que el impacto sobre el PIB es extraordinario? Es que es difícil de explicarlo, ¿no? Eso es muy difícil de explicarlo cuando la realidad es exactamente esa. Está claro, cuando la opción es esa, o comer, o encender o apagar la calefacción. Carmen Obregón, compañera del Economista, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche en Distrito Televisión. Te envío un abrazo, cuídate. Igualmente, muchas gracias. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, Carmen. Don Luis, esta es la puñetera realidad. Que no es y luego nos dicen algunos, además de fachas, a veces nos llaman demagogos. Es que cargáis las tintas, claro, como no gobiernan los vuestros y tal. No, es que es la realidad de muchas familias. O comes, o te pasas comiendo garbanzos, yo qué sé, todo el mes, o apagas la calefacción. Sí, esto es lo que hay. Yo creo que estamos viviendo unos tiempos de destrucción de la clase media. El otro día un periódico publicitaba un estudio en el que se afirmaba que casi la mitad de la gente que tiene menos de 30 años no llegaba ni a 1.000 euros al mes. Es decir, el mileurista está muy por debajo del mileurismo. Estamos como, pues decía, estamos en el 600 eurismo. 600, y eso es dramático, 700, porque eso no puedes. La edad media de la gente está llegando al matrimonio con 32 años. El primer hijo a los 33, bueno, pues eso es la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad donde las clases medias ya, tener una carrera, un trabajo estable, una vivienda, pues se ha convertido casi en un milagro. Entonces, eso es lo que verdaderamente hay que abordar. Que los de Podemos, pues al principio identificaron ese problema, pero luego, claro, se dejaron ir por el comunismo y el filocomunismo que no arregla nada, sino que lo entorpece todo. Vivimos en el país con el mayor esfuerzo fiscal también de Occidente, vivimos en el país con más paro de Occidente o de la OCDE. O sea, nuestras cifras son terribles. Entonces, y mientras tanto tenemos un gobierno dedicado pues, al entretenimiento, a la ley trans, a sus chorradas de ingeniería social. La ley de los juguetes. Sí, ahora vamos a comentar eso. Pero no nos dejemos llevar por eso. Lo esencial es lo que ha dicho Carmen, que hay gente en el siglo XXI, en la España más rica que hemos vivido nunca, que no puede encender la calefacción este año. Y eso es terrible, pero terrible. O sea, pasar frío es volver a la posguerra. Que sí, es así, Luis. Te doy otra cifra, Luis, querido Luis Asúa, te doy otra cifra. Más de 30.000 millones de recaudación tiene Hacienda. O sea, ha recaudado más. Mucho más. Se han forrado. Luis, se han forrado. Antes de 30.000 más, quiero decir, con respecto. Es decir, antes de finalizar el año, 2 meses antes de finalizar el año, han superado lo que habían recaudado. Y se han endeudado en 200 y pico mil millones. O sea, es alucinante, quiero decir, por esto. Cuando hablamos del 6 y pico, 6, si no me equivoco, son 6,4, ¿no? 6,5 de inflación la que tenemos. 6,8 el dato adelantado que se conoció ayer. 6,8, que se dice que es el país que menos inflación tienen, que están poniendo en duda los datos del INE, lo están poniendo ya en duda, ¿sabe? Como los datos de nuestro querido amigo Tezanos,
no nos damos cuenta que la inflación en donde más lo sienten las clases más populares, que es en la del supermercado, es mucho mayor, es casi el doble, estamos en el 10,5. Y eso se nota muchísimo, es decir, yo voy y yo tengo la fortuna de ser una persona que, gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo y a mi dedicación, pues tengo unos recursos suficientes para vivir dignamente, yo y mi familia, o mi familia y yo. Pero yo cuando voy al supermercado me sorprendo, cosa que antes nunca me sorprendía. Y ahora me sorprendo de que una semana tras otra van aumentando los costos, los precios de los productos, y pienso, joder, la gente que tenga menos recursos, aunque vayan a sitios... Yo creo que... Es decir, tenemos, como bien dices tú, datos demoledores, el dato más alto de paro de Europa, probablemente, el dato, uno de los datos más altos de los menos bajos, pero, o sea, de los más bajos, pero probablemente no sea exacto el dato de la inflación. Tenemos una situación realmente alarmante y este gobierno se dedica a hacer lo que vamos a hablar ahora, entre otras cosas, esa ley de juguetes. Pedro Luis, una valoración económica y vamos a terminar echándonos unas risas, porque es lo que se merecen, del ministro Garzón. Bueno, lo que es que incluso escuchando a la economista, ¿no? Y entonces yo he insistido en esto varias veces. España está postrada porque al final siempre terminamos hablando de los fondos europeos. O sea, es un país dependiente de... Aquí yo no escucho a ningún político hablando de en cuánto vamos a incrementar los empleos, ni cuánto jamones ibéricos vamos a exportar a China o a donde sea, ni qué vamos a explotar. No, no. Es un país postrado, es un país que... Y ojo, fondos europeos que se utilizan discrecionalmente, porque eso no es que... No. Hay unas empresas que empiezan a contactarte y dicen, mira, te vamos a dar tanto de los fondos europeos para la innovación y mejoramiento digital de tu empresa. Correcto. Ah, sí, buenísimo, ¿qué hay que hacer? Sí, te lo vamos a hacer, pero te lo vamos a hacer nosotros. Es decir, ya hay una serie de empresas direccionadas y, por supuesto, Bidigital, por ejemplo, ¿verdad? Que es de la ministra, del marido de la ministra esta, ¿cuál de ellas? Que está también metida en el meollo. ¿Usted se acuerda de un escándalo? ¿Ah? Calviño. Me parece, a ver si me la va claro, a liar. Claro, sí. Creo que era el marido de Nadia Calviño que tenía algún interés, no sé Sí, el nombre de la empresa. el marido de Nadia Calviño, que tiene una empresa que se llama Bidigital, que de paso nos tributa aquí en España. En definitiva, un país cuando depende de algún agente externo y no depende de su capacidad de producir, es un país que ha perdido su soberanía. Y en la medida que nosotros nos salgamos de ese abismo, pues España se irá postrando cada vez más y más económicamente. En cuanto a los datos del INE, oiga, pero venga acá, si no fue hace cuánto, hace 1 o 2 meses que... Los cambiaron. Que claro, es que si no pones lo que a mí me gusta, pues te cambio. Sí. Y entonces, que ya apenas 2 meses después, el señor Tezanos, que le encanta todos los guisos porque vive cocinando las encuestas, venga y diga que los datos también son malos, pues creo que el señor que está en el Instituto Nacional de Estadística ahorita pues también le va a quedar muy poco tiempo, va a quedar en el paro dentro de poco, a menos que le ponga los datos que al señor Sánchez le gustan. Pues ya que Pedro Luis Pedrosa ha puesto el dedo en la llaga y me ha arribado el toro al caballo y ha hablado de cocinar, pues de cocinitas vamos a terminar hablando y nos vamos a terminar cachondeando porque es lo que se merece este indocumentado del ministro Garzón y de paso del hermano, pero el que nos preocupa es Alberto, que es el que es ministro. Ponedme por favor el pantallazo, Ainara, que te he suministrado hace... Ahí lo tiene, vamos a ver. La noticia es la que es. ¿Por qué he seleccionado yo, que lo he sacado de Twitter hace un rato, el pantallazo de Libertad Digital? Pues hombre, pues lo plantean de una forma divertida, porque efectivamente, como bien dice don Luis Asúa, hay que reírse para no llorar. El gobierno prohíbe la publicidad de cocinitas para las niñas. Al gobierno, al señor Garzón, no le gusta que las niñas jueguen con ellas. Con quien no tiene problemas, el señor Garzón, dice Libertad Digital, en que juegue con cocinitas, es con José Félix Tezano. Luis, estamos en estas gilipolleces mientras 733.000 niños en España están pasando hambre, coño, que no es demagogia, que es la realidad. Esta es la España que tenemos. Y la gente va a seguir votando a estos individuos. Bueno, es la España Cañí, ¿no? La España Celtiberi, que el Celtiberia Show del Gran Carandel, pues esas cosas.
Pero yo creo que esto se va, esto ya está tan degradado, tan absolutamente deteriorado. Que ya no podemos ver nada peor, ¿tú crees? No, yo creo que esto se va a acabar. Se va a acabar, pues, pasaremos un año ahora un poco menos absurdo y se acabará como se acaban en democracia, pues con unas buenas elecciones, y este hombre pasará a la historia, como dice, por haber exhumado a Franco. Qué barbaridad. Yo lo volvería a meter solamente para cabrearlo. Pero fíjate, estamos viendo unas imágenes de Garzón y tal. Cada vez que te salen a presentar una imbecilidad de este calibre, ponen, ahuecan la voz y ponen un gesto muy pomposo, ¿no? Como si estuvieran, no sé, dejando para el mármol pues el código de Eurico, por ejemplo, ¿no? El primer código legislativo de cuando España era todavía Hispania, ¿no? Y tal, como si estuvieran dando al mármol, pues no sé, o el código penal de Alonso Martínez, el código penal o el código civil, ayúdenme abogados, de Alonso Martínez de 1888, que no es una plaza de Madrid, ¿no? Y lo único que hacen es parir gilipolleces, la ley del sí es sí, la ley... No voy a inventar la otra después de la semana que llevamos, no voy a inventar la bicha. Viste que era ministro de Consumo o algo así, ¿no? Este es ministro de Consumo. Que esto es una... pero es que este no tiene competencia. Me voy a poner ninguna, vulgar. Esto es una movida que es como el Ministerio de Igualdad, que Garcés, que viene por aquí todas las semanas, fue secretario de Estado de Igualdad cuando dependía de Empleo y Asuntos Sociales, y que en muchas comunidades autónomas, Consumo es igual. ¿Sabe usted que lo sabe? Que es una jefatura de servicio, como mucho. Como mucho. Pero había que darle una ubicación a los ministros. Por eso son 23, incluyendo al figura, y hubo que ampliar la mesa. Pero Garzón está permanentemente, a lo largo de toda la legislatura, está permanentemente llamando la atención para decir que está ahí, en el gobierno. Es decir, que hizo lo de la carne, que tuvo una influencia en la polémica del comer carne, tuvo una influencia importante, la denuncia que hizo sobre las granjas de explotación masiva y tal. ¿Recordáis, para cachondearnos un poco os acordáis cuando se fueron al mitin de Tsipras, que no le dejaron hablar? Habló Pablo Iglesias y no le dejaron hablar a él. Sí. Y entonces montó un cirio en la televisión divertidísimo. Porque yo ahí dije, este tío es completamente ridículo, porque estaba delante, toda la tele le estaba enfocando y decía, no, yo he venido hasta aquí, he venido desde Madrid para hablar. Hablar de mi libro. Es un hombre, en a mí me parece caso, patético. Sí, Ahora, ministro. Es curioso porque se viste cada vez mejor, ¿eh? Bueno, es es como que más el dinero, conservador. Hay dinero. Se nota que va mejor el sueldo del Estado. tapizado. Maneja. Pero la polémica, más allá de la campaña, de la campaña, es un grito permanente de decir que está en el gobierno y de decir que hacen cosas y que el ministerio que él dirige es imprescindible, es necesario. No sé si sería imprescindible, pero es necesario. Lo malo es que esta mañana, oyendo yo en una emisora nacional, se justificaba también las asociaciones de los empresarios del juguete también entraban nunca mejor dicho, entraban en ese juego. Que es evidente que las sociedades van a roles muy diferentes de los que nosotros podíamos tener cuando éramos niños, porque las sociedades avanzan. Pero es que esto... Pero eso es la estructura actual de las grandes empresas, es plegarse completamente a las chorradas del moralismo y del consenso progre. Es lo que llama Quintana Paz el moralismo capitalista. El capitalismo moralista, pero es que eso es, o sea, lo ves en todo, o sea, los primeros de la agencia, o sea, los mayores, yo cuando veo a los de la sostenibilidad, que son los de las obras públicas, los que han destrozado España, ¿sabes? Han llenado todo el litoral de unas casas espeluznantes, y ahora son los de la 2030, la sostenibilidad. Digo, ¿pero qué cara tenéis? O sea, tenéis una jeta. Se acomodan a los tiempos que vivimos. Claro, pero además es que da dinero. Si es que lo alucinante es que hemos pasado de la ultraizquierda más anticapitalista que perseguían a los de Davos a sentarse en Davos. Pero ese salto mortal ni lo han explicado, por cierto, son felices. Ahora te doy la palabra. Los grandes aliados de todas las tecnológicas, ¿son estos? Ahora que mencionas a Quintana Paz, dile que me desbloquee en Twitter, coño. Se lo digo. Que ni robo ni mato, y además podemos hablar de Heidegger o de lo que le dé la gana a él. Es una broma. Un día me enfadé con él en Twitter por defender a María Blanco, que estaba polemizando con él y tal en Twitter. No, descubrí que ya me
tenía bloqueado, con lo cual alguna burrada habría escrito yo dentro de cuando tenía el dedo más suelto, a lo mejor hace unos meses, pues igual acerca de Vox, seguramente, o acerca de lo que fuera, yo qué sé y tal, ¿no? Yo también bloqueo a mucha gente, ¿no? Porque si no, esto se convierte en muy cómodo. Algún día hablaremos de esa gran y santa alianza, y te miro a ti también, Pedrosa, y a don Luis Magán, entre el comunismo y el gran capitalismo internacional. Porque esto no es ninguna broma, esto No. Pero es venga muy ya, serio. ¿cómo se llamaba la tesis de Pablo Iglesias Turrión del doctorado de Ciencias Políticas? No, yo le he leído poco. He leído poco. Movimientos sociales y turbocapitalismo. Ah, sí. Claro. ¿Cómo se llamaba? Movimientos sociales y turbocapitalismo. Turbocapitalismo. Esto, la última vez que oí turbo, que yo me río mucho a veces cuando me tomo un café con mi buen amigo José Luis Balbás, que le envío un abrazo, es un tío al que admiro muchísimo. Admiro muchísimo. ¿Te acuerdas? Había guerristas, renovadores y luego estaban los... Balbás eran los militantes por la base. Sí, los turbo-renovadores. En aquellos tiempos, hace 25 o 30 años, los turbo-renovadores del PSOE. Oye, que fueron claves. Mire, yo fueron sobre claves esta para campaña... Zapatero, claves para Madrid, claves para todos. Claves para todo. Perdona Sobre que esta decías campaña turbocapitalismo, que no lo había oído y tomando nunca. el tema ¿verdad? Porque por allá Luis Azúa dice que cómo dieron ese salto, ¿vale? Porque los que más se beneficiaron, que probablemente nunca fueron capitalistas, porque para que haya capitalismo tiene que haber competencia. Pero los que más se beneficiaron del modelo capitalista, que en realidad eran mercantilistas, porque siempre vivieron pegados de la mamandurria del Estado, y con eso crecieron, Claro. un día dijeron, oye, es que ya de verdad no vamos a seguir compitiendo, vamos a hacernos aliados de nuestro peor enemigo. Y hoy son prácticamente los propietarios de los estados, las grandes corporaciones, BlackRock, Vanguard, Apple, Google y toda esa gente que, por cierto, no tributan en España, y así lo harán, tendrán miles de sucursales para no tributar en ningún lado, son los que se adueñan de los estados y de los monigotes estos que ponen como Pedro Sánchez. Y los monigotes a su vez tienen unos monigotes como el señor Garzón, que es más inútil que un cenicero en una moto y que eventualmente sale y hace lo de los chuletones o esta campaña. Pero esta campaña está muy bien direccionada. ¿Por qué? Porque está atada con las otras cosas de la agenda que viene implementando la señora Mentira, digo Montero. ¿Por qué? Porque, primero, lo que nadie ha comentado, ninguno de los programas que les mencioné en el bloque anterior, esto es censura. Le están diciendo a las compañías, a las jugueterías y tal, usted no puede decir que esto es para unos y esto otro es para otros. Eso es censura. Dos, quienes promueven este tipo de campañas son los que dicen que los juguetes condicionan, pero también te dicen, por otro lado, que el vestido no. Por ejemplo, te dicen, manda a tu hijo con falda al colegio, a tu hijo varón con falda al colegio. Calla, que ayer casi meto en un lío a Paco Cecilio por eso, que le pregunté, dice, no me toque usted ese tema, no me fastidie. Entonces te dicen que lo hagas porque él tiene que desarrollarse y eso no lo condiciona en nada. O sea, las faldas no condicionan a los niños, pero sí condicionan a las niñas, porque ellas dicen que las niñas al ponerle falda asumen roles que son producto de una sociedad heteropatriarcal y todas esas babosadas que se inventaron. Entonces tiran esta campaña como complemento a las leyes de género y a todo lo demás que está haciendo el Ministerio de Igualdad. ¿Por qué? Porque andan en aquello de deconstruir las masculinidades tóxicas. Y no nos olvidemos que la señora Ada Colau, ¿verdad? A la que deliberadamente se le han colado todos los criminales allá en Barcelona, que tiene Barcelona hecho un chiquero, ella dicta con fondos de la Alcaldía de Barcelona cursos de deconstrucción de masculinidades tóxicas. Entonces, repítelo, Pedrosa, que me parece brutal. Voy a tomar nota. De construir la masculinidad. Deconstruir la masculinidad tóxica. Es decir, un tío como yo, por ejemplo, un tío como yo siempre digo esto a cachondeo, porque a mí Dios me ha complacido en todo. Yo le pedí a Dios que quería vivir rodeado de mujeres. Lo que pasa es que nunca le aclaré que no debían ser familia mía. Entonces vivo con mi madre, con mi esposa y con mi hija, ¿no? Y por ellas me preocupo. Envíalas un abrazo, que si no duermes esta noche en la casita del perro, que lo veo venir. Me ocupo y las atiendo. Pero yo soy machista. Entonces, un tío como yo, que vive por y para las mujeres de su familia, es una masculinidad tóxica. Y entonces tengo que deconstruirme. Estas feministas, bueno, no le voy a poner calificativo, no entendieron que es a través de los hombres y a través de un señor como John Locke, que fue el que empezó
los movimientos feministas, ya por allá, por el siglo XIX, un hombre, y a través de los hombres que inventaron la licuadora, la lavadora y otra cantidad de cosas, que ustedes pudieron hacer lo que se están haciendo sin pelearse con nadie. Ah, no. Entonces viene ahorita esto, acabar en la cárcel, el pero... feminismo empieza a odiar a los hombres. Y para que los hombres no se sientan odiados, tienen que deconstruirlos y hacerlos unos blandengues y unos mindunguis. Porque eso es lo que va a terminar de hacer una sociedad más voluble, más moldeable y la cual van a poder manipular con muchísima más facilidad. Vuelvo. 1984. Dale. Y Aldous Huxley, Un mundo feliz. Léanse esas dos novelas y van a sentirse retratados como estamos hoy en día. Oye, ya que estamos en clave de humor, nos quedan 3 minutos. El otro día volví a escuchar el corte este de Feijóo, que es muy bueno, si no lo habéis oído, lo digo con cariño, le tengo aprecio al personaje y tal, cuando lee un discurso que evidentemente le han escrito. Yo estoy seguro, y además creo saber, porque es amigo mío, quién le escribió el discurso y tal, ¿no? Y entonces, pues, tú has sido asesor, joder, tú sabes cómo se hace esto, vas a toda pastilla, tal, y no sé qué, y en vez de poner 1948 pones 1984, o a lo mejor simplemente iba leyendo un diagonal y bailó las cifras y tal, ¿no? Que luego el bueno de Rubén Amor en Onda Cero se cachondeaba y decía, no se ha equivocado porque el tío se está gustando y tal, y bueno, él hacía una cita diciendo, estamos yendo, no recuerdo la literalidad, a una distopía como ya la que describía George Orwell en aquella obra que escribió en 1984, dijo, pero claro, él para darle un toque personal a un discurso que te han escrito, dice, allá por 1984, entonces decía Rubén Amor, con mucha gracia, con cariño y tal, decía, dice, esto lo sé porque ha añadido la morcilla de allá por 1984. Es verdad, estamos en ese mundo, es decir, estamos sí, parece un tópico decir esto, pero ni Orwell ni Huxley, en sus sueños húmedos, hubieran podido imaginar que esto se iba a hacer realidad, no en 20 siglos, niveles, en muy pocas décadas. Todavía nosotros, los mayores, la gente que ya tenemos muchos años, tenemos la referencia de lo que hemos vivido, pero la gente joven piensa que siempre ha sido eso, y que probablemente deba ser mucho peor. Es peor, Luis, tienen el adanismo, es que piensan que antes de que nacieran ellos no existía nada. No había nada. Sí, bueno, sí, exactamente. Claro. Porque toda la referencia que tienen es en Wikipedia, es decir, ya no tienen a sus abuelos o a sus padres, sino que van directamente a Wikipedia. No es una crítica a los jóvenes, vivimos en un mundo fascinante, pero en un mundo realmente que se están restringiendo, sobre todo en Occidente, evidentemente, porque en otros países, o sea, en los otros países, en las dictaduras comunistas, en los países no existía, se están restringiendo claramente las libertades. Además lo pueden hacer porque se ha promovido, y yo mencioné algunos de los programas de la fauna televisiva española, que esas sí se escuchan, no se escucha en el metro a la gente hablando de la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Se escucha a la gente hablando de lo que pasó en tal y cual programa y poniendo los jingles en los teléfonos y tal y qué sé yo. Eso sí se escucha. Porque a veces nosotros, por dedicarnos a lo que nos dedicamos y vivir con quienes vivimos, que más o menos nos parecemos, pensamos que el mundo, o sea, nos distanciamos un poco de todo lo demás. Hablen con los compañeros de la universidad de sus hijos. Paren la oreja en el metro o en el autobús o bájense de su coche y tomen transporte público. Simplemente, miren, yo a veces estoy tentado, yo que sigo utilizando el transporte público, porque me parece bien a mí. El otro día vi a dos chavales, pues de la edad a lo mejor de viejo, de 20 y tantos y tal, iba leyendo libros, además de estos de páginas amarillas, que o los han cogido de casa, de páginas, digo, amarilleadas, ya por el tiempo, o son de la Cuesta de Moyano, ¿no? Porque, pues, joder, sigue habiendo... Te sorprendería. Bueno, disponemos en casa de una biblioteca de casi 5.000 libros, que me encanta enseñarla además, y a veces en otros programas en YouTube la utilizaba de fondo, pues claro, a lo mejor los míos no puntúan, ¿no? Pero chavales que lean libros, dices, esta es la leche, porque lo normal, ya ni siquiera les ves. Mira, yo voy viendo en el metro desde el tío que iba viendo el otro día un partido de fútbol del Mundial, pero, ¿sabéis? 8 de cada 10, y es a lo que quiero ir, están viendo lo que se lleva ahora la moda de los shorts y del TikTok. Sí, TikTok. Sí. Y 8 de cada 10 viendo vídeos. Transversal, hombres, mujeres, nacionales, de cualquier nacionalidad, de 20, de 40 y hasta de 50 y tantos y 60, sobre todo señoras, van ahí con el TikTok y van absolutamente hipnotizadas. Y yo pienso, seguramente
no es una crítica, es un hecho objetivo, es lo que hay, es su única fuente de información. Yo Terminará siendo, en los por lo menos trenes y en los terminará aviones me doy el paseo entero para ver cuánta gente está leyendo un libro. Sí. Ahora, lo tuyo. Uno de cada 3 vagones. No, mucho menos. Yo Menos, en ¿no? un AVE viniendo de Santiago, un tío que llevaba una cosa de Lope de Vega de Austral. Uno. Kindles. Pero es que yo leo en el Kindle, pero tampoco había muchos más. Kindles no había, pero libro de papel, uno. Yo hago algo peor, que es que me los bajo en PDF, los leo aquí y claro, eso te abrasa la vista. Pero, eso ha desaparecido, sí. Pero es curioso porque tenemos, esto es la biblioteca de Borges, nunca ha habido tanta posibilidad de información en todo. O sea, yo soy muy, por ejemplo, aficionado a los toros. O sea, lo que hay ahora en la red, o sea, si yo hubiera tenido eso a los 18 años, habría sido felicísimo, pero yo me tenía que ir a escuchar a un tío pesadísimo para que me enseñara una faena de un vídeo de 20 minutos que lo ponía de Paco Camino y decía, oye, me he pasado toda la tarde para 20 minutos. Sí. Es que ahora haces así, tienes todo. Pero ven acá, y luego pero es que libros, hemos terminado con la cultura del esfuerzo y vino la tecnología a salvarnos y resulta que nos ha complicado mucho más. Tenemos una sociedad hedonista enfocada únicamente en el placer. La gente está currando mucho, las empresas, ahora con el Zoom y todo este rollo. Ahora que menciona a don Luis Asúa, luego os enseño una foto, pero os la enseño en privado cuando terminemos, porque es personal de Su Majestad Paco Camino. De Su Majestad Paco Camino. Los toros tampoco están de moda, también nos hacéis trending topic por defender la fiesta nacional. Gracias, don Luis Bagán, gracias, don Pedro Luis Pedrosa, gracias, Luis Asúa, gracias también a todos vosotros. Eurico Luis, damos las gracias. Eurico Luis tercero. Presumo siempre, aparte de que a veces nos breen, lo cual quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, de ser uno de los 3 madrileños, el otro es mi padre, el que envío un abrazo, papá, que nos ve todas las noches, y el otro es mi hijo, que no se llama como yo, pero se llama Santiago, y en fin, pues continuará la tradición familiar. Digo, uno de los 2 madrileños que tiene estatua en la Plaza de Oriente. ¿Por qué? Pues a lo mejor tampoco los jóvenes, ni siquiera los de Madrid, sepan que ahí están los 32 Reyes Godos. Y ahí anda que no me tengo yo hecho selfies en la estatua de Eurico, que fue el primer código legislativo que hubo en nuestra patria. Amazonas y Gladiadores, la película que viene a continuación, bueno, pues habla de un pequeño pueblo en la frontera del Imperio Romano que cae ante las tropas de Julio César. La pequeña Serena y su hermana son hechas esclavas tras el brutal asesinato de sus padres a manos de los soldados del general Crasio. Mientras su hermana mayor es llevada al mercado de esclavos romano, la joven Serena jura vengarse del diabólico general. Hasta ahí puedo leer porque si no se la reviento del todo. Gracias, amigos que me habéis acompañado en esta mesa, y gracias también a todos vosotros. Mañana será viernes, último